Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en todo esto de la pandemia, ustedes y sus familias. Vamos a continuar con nuestra tutoría sobre el modelo atómico del capítulo 1 de su libro de química. Entonces, en esta clase vamos a resolver un par de preguntas que nacen del mismo capítulo del libro. La primera, ¿cuántos electrones caben en el nivel 4 de energía? Muy bien, para esto tenemos el pequeño gráfico que les tengo en esta diapositiva llamado el diagrama de Moller. Ustedes debieron haber visto esto en clase. Pero ¿en qué se basa el diagrama de Moller? El diagrama de Moller es un pequeño gráfico que describe todas las cualidades electrónicas de los átomos. Las que nos sirven para responder esta pregunta son estos números que están en color celeste a la parte izquierda del diagrama, los cuales son los niveles de energía del átomo. Además, como pueden notar, en la parte derecha existen unos números y unas letras que nos indican el nivel de energía del átomo. El primer nivel va a tener como primer número el 1, el segundo nivel como segundo número el 2 y así sucesivamente. La letra nos va a indicar el subnivel de energía, cada una de las letras que pueden ver aquí, la S, la P, la D, la F y algunas otras que no se muestran aquí, van a definir cada uno de los subniveles de energía del átomo. Ahora, otra cosa que nos definen estos subniveles es la cantidad de electrones que pueden caber en ese subnivel. Para el subnivel S, vamos a tener un máximo de 2 electrones, como podemos ver en toda esta fila de subniveles S. Para el subnivel P, vamos a tener un máximo de 6 electrones. Para el subnivel D, un máximo de 10 electrones. Y finalmente, para el subnivel F, vamos a tener un total de 14 electrones. Y con esto vamos a poder describir la configuración electrónica de cada uno de los átomos de la tabla periódica. Ahora, para responder la pregunta, ¿cuántos electrones caben en el nivel 4? Vamos a irnos a la línea del nivel 4, que es la que está aquí, y vamos simplemente a sumar la cantidad de electrones que tienen cada uno de los subniveles. Y eso nos va a indicar cuál es el número máximo de electrones que podemos tener en el nivel 4. Por ende, en el subnivel S tenemos 2 electrones. En el subnivel P tenemos 6 electrones. 6 y 2 son 8. En el subnivel D tenemos 10 electrones más, serían 18. Y en el subnivel F tenemos 14 electrones más, que da un total de 32. Entonces, en el nivel 4 de energía vamos a tener un total máximo de 14 electrones. ¿Listo? Ahora, la segunda pregunta. Indica la secuencia para llenar los orbitales de acuerdo al diagrama de Moller. Pues bien, como podemos observar, tenemos estas flechitas celestes que nos indican una dirección de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con esta línea. La primera nos indica que el primer valor de distribución electrónica va a ser 1s2. Continuamos con la segunda. El segundo va a ser 2s2. La siguiente, 2p6, 3s2. La siguiente, 3p6, 4s2. La siguiente, 3d10, 4p6, 5s2. Y en el orden que indiquen las flechas hasta completar el número de electrones que tenga cada uno de sus átomos. Ahora, vamos a hacer unos ejemplos un poco más prácticos para que vean esto. Vamos a determinar la configuración electrónica de los siguientes elementos. Empecemos por el nitrógeno, cuyo valor de Z es 7. 7 nos indica el número de electrones que tiene este átomo de nitrógeno. Por tanto, vamos a tener que mirar con cuántos electrones podemos contar en nuestros subniveles de energía. Empezamos con la primera línea, que es la 1s2. Ahí tenemos 2 electrones. La siguiente línea, 2s2. Tenemos 2 electrones más, que dan un total de 4. Siguiente línea. Tenemos el subnivel 2p6. Pero si contamos los 6 electrones de ese subnivel P, nos da un total de 10 electrones, ¿verdad? Y nosotros necesitamos solamente 7. Entonces, vamos a tomar solamente 2p y 3 electrones para completar los 7 que necesitamos. De modo que la distribución electrónica de nuestro nitrógeno va a ser 1s2, 2s2, 2p3, dando un total de 7 electrones que son los que tiene nuestro nitrógeno.
Vamos con un ejemplo más. Para el átomo de estroncio, que es un número un poquito grande, es 38, vamos a tener que seguir haciendo el mismo mecanismo para descubrir la distribución electrónica de este elemento. Entonces, empezamos con el 1s2, en dirección de las flechitas siempre, ¿no? 2s2, luego 2p6, luego 3s2. Hasta ahí llevamos un total de 2 electrones, ¿verdad? Continuamos. 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Y con eso completamos 38 electrones. Vamos a comprobarlo. Tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36 y 38. Con lo cual, esta es la distribución electrónica del estroncio, cuyo número de electrones es 38. Siguiente. Para el átomo de cloro, cuyo número de electrones es 17. El mismo mecanismo. Empezamos por el 1s2, continuamos con el 2s2, el siguiente es 2p6, el siguiente 3s2, y ahora el siguiente sería el subnivel 3p6. Sin embargo, si tomamos estos 6 electrones, nos volvemos a pasar. Así que vamos a tomar solo los que necesitamos para llegar al número atómico del cloro, que sería un 3p5. De modo que la distribución electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Si lo sumamos, 2, 4 y 6 son 10 y 2 son 12, más 5, 17, que es el número, la distribución electrónica del cloro. Siguiente. El átomo de magnesio, cuyo número de electrones es 12. Lo mismo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Un total de 12 electrones. Ahora, si se van dando cuenta, mientras va aumentando el número de electrones, vamos a seguir aumentando subniveles, ¿verdad? Sin embargo, siempre los primeros subniveles van a ser los mismos. Por decirles, el nitrógeno, sus primeros niveles es el 1s2 y el 2s2, y siempre, en todos los casos, van a ser los mismos subniveles iniciales. Esa es una pequeña trampita que les va a servir para hacer este tipo de cálculos más fáciles más adelante. El siguiente es del fósforo, con un número de electrones de 15. El mismo mecanismo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Estamos en este puntito de la línea. Nos toca la siguiente línea. Para completar los 15 electrones necesitamos nada más 3, de modo que nuestro subnivel final va a ser un 3p3. Siguiente es el berilio, cuyo número de electrones es 4, súper fácil. 1s2 y 2s2 completan los 4 electrones que necesitamos. Y el último es el átomo de calcio, el cual tiene 20 electrones. Vamos con este. Empezamos por la primera línea. 1s2, la siguiente, 2s2, la siguiente, 2p6, 3s2, la siguiente, 3p6, 4s2, y con esto completamos nuestros 20 electrones. Si tenemos el caso en que vamos a hacer la distribución electrónica de un átomo mucho más grande que los que les acabo de mostrar, seguimos el mismo sistema. Vamos en dirección de nuestras líneas, siguiendo el orden que éstas proponen, hasta que encontremos el número de electrones que describe nuestro átomo. Es tan simple como eso, amigos. Los esperamos la próxima semana y espero que todo esto les esté sirviendo. Un abrazo.